Presentamos la entrevista proporcionada por alumnos del Colegio San Leonardo Murialdo de Valparaíso a la profesora e investigadora de historia Carla Molina. Los integrantes de nuestro grupo son los siguientes: Juliana Valles, Denise Cortés y Benjamín Arancibia. Esperamos que disfruten el video. Bueno, muy buenos días. Les doy la bienvenida a este conversatorio virtual que será publicado en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Benjamín Arancibia y seré el interlocutor principal de esta conversación. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, con la cual entablaremos una conversación sobre el tema de los movimientos sociales en el contexto del Chile contemporáneo. Y sobre todo nos iremos enfocando en el movimiento mapuche y en los movimientos estudiantiles. Por tanto, las preguntas que nosotros le haremos a la entrevistada tendrán que ver con ese tema. Bueno, antes que nada también me gustaría que la invitada se presentara y también preguntarle cómo ha estado y cómo lo ha pasado, sobre todo en este periodo de pandemia. Ya. Bueno, chicos, qué gusto tenerlos en una entrevista así. Hace tiempo que no veo niños, porque yo soy profesora igual, pero este año no estoy trabajando de profesora. Bueno, soy profesora de historia y actualmente estoy estudiando un magíster en historia, un posgrado para especializarme más en el contenido historiográfico. He hecho clases también. Y con respecto a la pandemia, bueno, es un tema que nos afecta a todos por igual, a todas y a todos. Creo que lo más difícil de la pandemia es el perder el contacto con la gente. Eso creo que a mí, por lo menos a esta altura del año, ya me está afectando el no ver gente, el no poder relacionarme, el no poder ver gente distinta a mí, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como, bueno, y también lo vamos a tocar en la entrevista con respecto a los movimientos sociales, porque si ustedes sabrán, el año pasado tuvimos un movimiento social súper fuerte. Yo creo que casi todos participamos en él, o la gran mayoría de Chile participó en ese movimiento social. Por lo tanto, a mí me ha afectado el perder todo eso. Claro. El perder estar en la calle, el perder estar con gente distinta, ver gente que quiere lo mismo para uno, etcétera, etcétera. Entonces eso es como lo más difícil que me ha tocado a mí de la pandemia, y yo creo que a todos nos ha tocado eso. Claro, perder el contacto que tenemos con las personas con las que nosotros nos relacionamos es algo igual importante y una dificultad que nosotros tenemos que sobrepasar. Pero ojalá instancias como esta nos ayuden a reconectarnos y así poder iniciar la conversación y, claro, una actividad humana de nuevo. Bueno, en torno al tema que vamos a hablar, creo yo que es un tema muy interesante y creo que da para una conversación igual extensa. Ya. Y esperamos que las preguntas que nosotros le vamos a hacer a ustedes estén a la altura. De nuevo, es muy grato tenerla con nosotros y, bueno, sin más preámbulos, voy a empezar haciendo una pregunta de inicio, que yo creo que para guiar la conversación será muy importante si queremos meternos de lleno al contenido de la entrevista. Ya. Bueno, voy a referirme a un artículo de una página web que se llama Nueva Sociedad, en la cual se relata que partidarios del movimiento estudiantil, sea el movimiento universitario o, por ejemplo, la misma Revolución Pingüina, no están de acuerdo en que la sociedad en sí sea una democracia, o que con el pasar del tiempo se hayan hecho suficientes cambios como para que la sociedad en sí sea una democracia justa y digna. Dentro del artículo hay una cita, la que voy a leer a continuación. No somos hijos de la democracia, sino nietos de la dictadura. Y al tomar en consideración la cita, creo yo que la podemos relacionar con dos conceptos que nos ayudan a identificar el periodo en el que se encuentran los movimientos sociales de los que vamos a hablar, que es la diferencia entre el concepto de transición hacia la democracia o de periodo postdictatorial en la historia chilena. Considerando los dos conceptos y el artículo,
¿Usted con cuál concepto relacionaría este periodo de tiempo? ¿Con cuál concepto se siente más identificada? Eran dos conceptos, ¿cierto? Sí. El primero es transición a la democracia, Sí, y el la segundo es segunda es periodo postdictadura. postdictadura. Ya, a mi parecer creo que lo que más representa el periodo que estamos viviendo nosotros hoy día es el periodo de postdictadura, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque si hubiera sido una transición, esa transición tendrían que haber ocurrido cambios para que realmente lleguemos a una democracia plena, Ujú. ¿ya? Lo que ocurrió en Chile es que, claro, hubo un espectáculo mediático, ¿cierto?, en los medios de comunicación, donde hubo un cambio de mando desde un personaje que representaba la dictadura a un personaje que representaba la democracia, ¿cierto? Existió ese hito. Eh, Me parece que los cambios que hubieron en Chile no fueron cambios democráticos, sino más bien eh, lo que se produjo fue un mantenimiento del sistema económico, del sistema político. No hubieron cambios. De hecho, se reafirmaron muchas reformas que venían dándose desde la época dictatorial y que luego en dictadura se reafirmaron, o sea, se establecieron de hecho. Entonces, por eso a mí me parece que el periodo postdictatorial es un concepto que representa mucho más el periodo que estamos viviendo hoy en día y que se dejó claro en el estallido social del año pasado, que finalmente aún seguimos viviendo con elementos que surgieron en la dictadura y que eso no se ha cambiado en Chile. Y que por eso mucha gente el año pasado salió a protestar a la calle y salió a denunciar de que en realidad aún tenemos elementos de la dictadura que no se han borrado en nuestro país. Claro, y esa es la verdadera razón que tiene usted, sobre todo por los movimientos sociales que buscan cambiar, buscan un cambio de todos estos elementos establecidos en la dictadura. Entonces, creo yo que el concepto que usted ha elegido es uno que se adhiere bien a delimitar el periodo en el que se desarrollan estos movimientos sociales. También me gustaría adentrarme en torno a las experiencias que usted ha tenido con tales movimientos, sobre todo con el movimiento mapuche y el movimiento estudiantil. Me gustaría preguntarle qué instancias usted pudo presenciar sobre estos movimientos personalmente. Ya. Primero voy a partir con el movimiento mapuche. Ya. Ya, mira. Yo les voy a contar que yo en realidad vivo en Osorno. Vivo al Ujú. sur de Chile. ¿Ya? Por lo tanto, vivo en un territorio mapuche, ancestralmente mapuche, y lo puedo observar cuando uno sale de la ciudad. Puedo observar las comunidades que existen, principalmente comunidades mapuches hacia la costa, pero también observo que esos mismos territorios que son parte del territorio mapuche son territorios también hoy día de explotación, principalmente de explotación maderera, ¿ya? O sea, cuando uno acá en Osorno va a la playa, va al mar, ¿cierto? Tiene que atravesar por estos territorios y en la carretera es muy fácil ver cómo el suelo se está sobreexplotando. ¿A qué me refiero? De que hay plantaciones de mayoritariamente pino y eucalipto acá, y los suelos están devastados. O sea, a simple vista uno puede decir que están sobreexplotando el territorio. ¿Y cuál es el conflicto ahí? Que finalmente las comunidades mapuche hoy en día sus territorios están siendo sobreexplotados, están siendo agotados los recursos en esa instancia. Entonces, han habido protestas por parte del movimiento mapuche, ha habido marchas, concentraciones, ¿cierto?
organización en torno a este problema, pero hasta hoy en día no hay una solución real. ¿Ya? No ha habido solución en torno a este problema. Y de hecho la respuesta por parte de las autoridades ha sido una respuesta súper represiva. Es decir, cuando los mapuches vienen desde la costa a protestar acá a Osorno, ¿qué hace la autoridad regional o la autoridad de acá de Osorno? Es reprimir. Mandar a fuerzas policiales a reprimir el movimiento. Y, obviamente, no escuchar las demandas legítimas, que son... yo creo que esas demandas las comparte en gran parte el movimiento mapuche a nivel nacional, o sea, la autonomía de los territorios, el hecho de que a ver, ¿cómo decirlo? Quienes están sobreexplotando hoy en día el territorio, que dejen de explotar los territorios mapuche, los territorios ancestrales, y no por una cuestión, o sea, también por una idea política, ¿cierto? De no querer tenerlos acá, pero también por cuestiones prácticas, porque en realidad las comunidades mapuche hoy en día no se pueden desarrollar como se desarrollaban antes. Es decir, por ejemplo, la industria forestal hoy en día en Chile está sobreexplotando los territorios, por lo tanto está dejando los suelos sin agua. ¿Y qué consecuencia tiene eso para las comunidades? Primero, por ejemplo, que las machis no pueden tener todas sus hierbas a mano. O sea, las plantas que usan las machis hoy en día no las pueden usar porque ya no están creciendo en los territorios. Entonces, ese es un ejemplo concreto de cómo se está afectando la sobreexplotación de los territorios hacia las comunidades ancestrales. Y eso tiene que ser una solución por parte estatal, o sea, tiene que ser una política pública, no puede ser un parche momentáneo, no puede ser una solución así muy a la ligera, porque en realidad es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho, claro. Sí. Y sobre todo también porque los territorios de los mapuches, como usted dijo, son sagrados para ellos. Ellos han tenido ese territorio por tanto tiempo y ahora que la gente lo está ocupando, y sobre todo las empresas forestales e hidroeléctricas, es un problema ya a gran escala. Y obviamente, en mi opinión, por lo menos, es justificado que la gente se manifieste y es igual bien, ¿cómo podría decirlo? Desilusiona el hecho de que el Estado simplemente como método de tratar de solucionar este problema utiliza las fuerzas de orden para reprimir. Claro. Parece que podría, no sé, podría solucionar este problema de mejor manera. Y es un problema que en realidad, si uno lo ve en perspectiva histórica, puede ser solucionable. O sea, es una cuestión que pasa por voluntad política nomás. Es una cuestión de voluntad de cambiar ciertas legislaciones, de reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios, porque ya el hecho de que haya un reconocimiento, por ejemplo, de la Constitución, eso ya dice mucho de un gobierno o de un Estado. Está diciendo que en realidad está reconociendo que existen pueblos diversos, que existen pueblos ancestrales, entonces pasa por una voluntad de los estados de cómo quieren hacer la política hoy en día en los territorios. Uh-huh. Y en torno al movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil yo lo viví en carne propia cuando viví el movimiento del 2011, ese lo viví en carne propia. O sea, yo estaba en el liceo cuando comenzó la Revolución Pingüina. No, la Revolución Pingüina fue el 2006. El 2011 fue la Revolución Estudiantil. Fue significativo también ese movimiento porque
muchos estudiantes que no sabíamos cómo funcionaba el sistema educativo, en ese momento pudimos darnos cuenta de cómo era. Es decir, uno en el liceo, cuando estás en primero o en segundo medio, poco sabes de cómo funcionan las cosas, ¿cierto? A nivel administrativo o a nivel estatal. Uno no sabe mucho de esas cosas. Entonces, ese movimiento nos enseñó a nosotros de cómo funcionaba el sistema escolar, de que en realidad si nosotros íbamos a un liceo o a un colegio, los sistemas de financiamiento eran súper distintos, que era un sistema mayoritariamente privatizado, que finalmente lo que uno pagaba, por ejemplo, yo tenía compañeros de universidades que lo que ellos pagaban no era para un servicio para ellos, sino que lo que pagaban era para un empresario. ¿Me entienden? Ujú. Entonces, como que todos esos momentos y toda esa discusión que se generó en torno al movimiento estudiantil del 2011 sirvió para aprender sobre cómo funciona el sistema económico y el sistema educacional hoy en día en Chile. De que está mayoritariamente privatizado, de que los colegios y los liceos públicos no los regula el Estado, sino que los regulan los municipios, por ejemplo, y si los regulan los municipios, entonces es una regulación desigual, porque hay algunos municipios que reciben más dinero que otros, entonces, por lo tanto, esos municipios van a invertir más o menos en su sistema educativo. Aprendimos mucho entonces cómo funciona el mercado en la educación. Y también nos dimos cuenta que era un funcionamiento negativo, o sea, no nos beneficia en nada a nosotros. Y por lo tanto aprendimos que si algo no funciona en beneficio para nosotros, entonces es necesario cambiarlo. ¿Y cuál era una forma de cambiarlo? La protesta, el movimiento en sí. Los 7 o 8 meses que estuvimos en paro, en marchas, en tomas, ¿cierto? Sacrificando comodidad, sacrificando muchas cosas por lo que uno creía en realidad que era lo correcto. Y claro, en sí podríamos decir que el movimiento estudiantil y cómo surgió podría haber sido como que le abrieron los ojos a los estudiantes sobre las injusticias que tiene este país en torno a la educación y a la comercialización que... Y ¿sabes qué? No solamente los estudiantes, porque yo recuerdo que en mi familia, desde ese momento, desde el 2011, mi familia comenzó también a darse cuenta de la injusticia que estaba ocurriendo en Chile. Como que antes del 2011 toda la gente estaba como dormida políticamente, o sea, no se hablaba de política en la casa, no ocurría nada que nos diera a nosotros motivo de discusión, no sé, en los almuerzos, por ejemplo. Entonces, desde el 2011, que fue la revolución estudiantil, desde ese momento en mi casa, al menos, comenzamos a hablar de política y a decir, esto está mal, esto no nos conviene, hay gente que se está beneficiando económicamente en Chile a costa de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. O sea, desde ahí comenzó una conciencia que se fue construyendo a medida del tiempo y que yo creo que también es lo que pudimos ver el año pasado. El año pasado fue para mí la acumulación de una conciencia que se venía arrastrando desde el 2006, por ejemplo, cuando el movimiento de la Revolución Pingüina comenzó a dar esos pequeños movimientos, esos pequeñitos movimientos sociales, y comenzó a abrirnos los ojos a la población, en realidad. Claro, podemos decir que el movimiento estudiantil fue uno de los grandes motivadores para que la gente empezara a preocuparse porque el Estado no nos da las respuestas que nosotros necesitamos para sacar la injusticia de nuestro país en torno a la educación, en torno a los derechos que tenemos como ciudadanos.
en torno al modelo económico que tenemos que perjudica a muchos, las pensiones, etcétera. Entonces, podríamos decir que el movimiento estudiantil durante el transcurso de la última década fue muy importante para que nosotros generáramos ese pensamiento. Sí. Y de hecho, el movimiento estudiantil en esa época, lo que pretendía hacer con el gobierno, que en ese momento era también el gobierno de Sebastián Piñera, fue un movimiento largo porque lo que pasaba era que se sentaban a dialogar dirigentes estudiantiles con el gobierno y nunca llegaron a acuerdos. ¿Por qué? Porque los estudiantes solicitaban ciertas demandas que el gobierno no podía darlas porque en la constitución de la época o porque el modelo político en Chile no tenía las herramientas para darlas. Es decir, para darle una respuesta a los estudiantes de esa época, los políticos tenían que empezar a cambiar cuestiones que estaban casi escritas en la Constitución. O sea, en esa época, los estudiantes al menos se dieron cuenta que el sistema político y económico de Chile estaba fracasando. O sea, ya la Constitución ya no daba cabida para la gente del Chile de esa época. Y también yo también lo reafirmo con el movimiento del año pasado. O sea, la Constitución de 1980, el sistema político y el sistema económico instalado hoy en día en Chile ha fracasado. Porque ya no da cabida a la gente de Chile. Claro. ¿Entiendes? O sea, deja mucha gente fuera. Deja la gran mayoría fuera del sistema. Deja al 0,1%, como dicen algunos. Deja mucha gente excluida, entonces no es un sistema democrático. ¿Me entiendes? No es un sistema democrático. Por lo tanto, por eso es tan importante hacer cambios en los sistemas de los gobiernos, en los estados, porque la gente va cambiando. O sea, la Constitución de 1980 quizás la idearon para la gente de 1980. ¿Me entiendes? Pero hoy en día estamos en el 2020 y necesitamos una constitución para la gente y para las condiciones y para las demandas del año 2020, no del 1980. Claro. ¿Se Y por entiende? ello ahora con la nueva constitución que tenemos con el triunfo del apruebo por sobre el rechazo. Sí, Es fue uno de los... un triunfo súper significativo. O sea, el 80% de Chile, por decirlo así, quiere cambiar la constitución porque fracasó en el país. No sirve para los tiempos actuales. Exacto. No sirve. Y siguiendo con el punto que íbamos con su experiencia con los movimientos, ¿ha habido alguna manifestación de la que usted haya participado que le haya hecho generar una opinión, quizá cambiar un poco su pensamiento? ¿No puede relatar su experiencia? ¿De cualquier movimiento o del movimiento estudiantil o No, mapuche? siéntase libre de si quiere expresar de algún otro movimiento, sienta total libertad de hacerlo. Ya. Mira, con el movimiento que más me ha llamado la atención acá en Osorno, porque voy a hablar de los movimientos en que yo he participado acá en Osorno, hubo uno muy significativo que yo era súper chica, que fue el movimiento de Hidroaicén. No sé si lo conocen. No. ¿No mucho? Ya, fue un movimiento mayoritariamente ambiental, porque en Aysén se quería realizar una hidroeléctrica, una gran hidroeléctrica que afectaba a 2 ríos importantes en Aysén. Entonces toda la gente en Chile salió a marchar porque no quería que afecte una hidroeléctrica a los recursos naturales y menos a los recursos naturales del sur. Esa marcha fue la primera marcha que yo fui en mi vida. Nunca había ido a marchas. ¿Ya? Y fui y me llamó mucho la atención cómo gente que yo no conocía
estaba marchando igual que yo, y quería cambiar las cosas igual que yo, y quería resistirse a las políticas que se estaban instalando en la época. Entonces esa fue como la marcha que me marcó, y desde ahí no paré de marchar en ningún otro movimiento. Y luego la marcha que también me llamaron mucho la atención fueron las marchas feministas que se dieron, principalmente como del 2018 o 2017 hacia adelante, ¿ya? Ahí participé bastante y fue súper lindo porque Osorno es una ciudad súper dormida políticamente, ¿ya? O sea, allí no hay mayores manifestaciones. Y cuando salimos a marchar, las primeras marchas feministas acá eran tenían súper poca convocatoria. O sea, las primeras feministas que salimos a marchar acá en Osorno éramos como 20 mujeres en una plaza, y ni siquiera nos daba para marcha. O sea, teníamos que hacer como un evento, ponernos a gritar con megáfono y cosas así. Pero era tan poca gente que no daba para marchar. Y luego la gente de la ciudad comenzó a darse cuenta de la injusticia, comenzó a tener mayor conciencia, y se fueron sumando a las movilizaciones. Entonces nos dimos cuenta que todos los 8M, todos los 8 de marzo, cada vez había más gente, ¿cierto? El primer 8M nos miraban como bicho raro, ¿cierto? ¿Qué están haciendo estas locas acá? El segundo 8M ya se sumó más gente, con mayores organizaciones, y el 8M del año pasado fue gigante. Se llenó el centro. Y yo creo que en todo Chile. O sea, fue un movimiento que ya está marcando una presencia importante en la discusión política nacional, las feministas. Claro. ¿Ya? Entonces, en esta ciudad, por lo menos en Osorno, yo vi cómo evolucionó el movimiento social, y evolucionó positivamente. Claro. Fue en sí haciéndose cada vez algo más grande. Y algo muy interesante, sobre todo porque como de 20 personas se puede sacar algo en el 8 de marzo, algo tan, Sí. tan, tan importante para los movimientos sociales. Y quiero, cerrando así esta sección de la pregunta, quiero hablar sobre eventos que sucedieron con respecto a los movimientos sociales, quizá el cumplimiento de algunos objetivos, por ejemplo, no sé, la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. ¿Ha habido algún evento así en particular que usted le haya motivado a investigar estos procesos? Con el movimiento estudiantil, sí. O sea, ese fue como el hito importante, el hito importante del movimiento estudiantil, que fue la derogación de la LOCE, porque era un elemento que marcaba un quiebre en el sistema educativo. O sea, terminábamos de tener un sistema súper represivo y súper injusto. Sacando esa ley ya era como una esperanza para el movimiento estudiantil, de que finalmente el mensaje fue: con organización y con movilización se pueden lograr cosas. Esa fue como la señal que nos dio. Claro. O sea, les pongo el ejemplo del movimiento del estallido social. Si no hubiera estallido social el año pasado, si no hubiera pasado eso, quizás no tendríamos el plebiscito que tuvimos el pasado 25 de octubre, donde todo Chile decidió cambiar la Constitución. No habría una organización que viniera desde los propios ciudadanos. Claro. Entonces, esos son señales de que cuando la gente sale a protestar, no está protestando por nada. Se pueden cambiar cosas a través de la protesta.
¿cierto? Se Sí. pueden establecer cosas nuevas. Muchas gracias por su respuesta. Me gustaría dar el pase a mi compañera Juliana Valles para que se adentrara también en la conversación y siguiera con las preguntas que habíamos planteado aparte. Bueno, yo antes de empezar la pregunta voy a hacer una cita sobre ambos movimientos, que primero empezando por el mapuche, que según el dirigente estudiantil Pedro Cayuqueo, este resume los objetivos de este movimiento en esta cita. La restitución de la autonomía del pueblo mapuche, el autogobierno, la construcción de una economía interna, el control de las relaciones sociales, el respeto a la cultura, a la lengua. Hemos comenzado un proceso de acumulación de fuerzas, procesos necesarios para conseguir el objetivo de autonomía y posterior liberación. Y ahora, por el otro lado, el del movimiento secundario y universitario, el artículo del Archivo General del Movimiento Estudiantil categoriza cuatro puntos u objetivos de este movimiento. Cito: la demanda de una educación gratuita que rechaza el sistema de copago a nivel primario y secundario, la exigencia de una educación pública, el rotundo rechazo a las instituciones con fines de lucro y, por último, la eliminación de las prácticas discriminatorias como son los procesos de selección. Ahora, considerando esta cita, ¿usted piensa que el movimiento mapuche y el estudiantil han progresado o han cumplido de cierta forma con estos objetivos propuestos, sea en torno a la educación digna y de calidad y a la gratuidad de la educación, o en torno a la integración social y política y la reposición de las tierras por los ciudadanos mapuches? Ya, con respecto al movimiento mapuche, creo que han sido demandas que no se han cumplido, porque para que haya un cumplimiento de estas demandas, el Estado tiene que cambiar. La forma en cómo se organiza el Estado tiene que cambiar, y eso no ha cambiado. ¿Ya? Primero, hoy en día el Estado se declara como un Estado unitario. Quiere decir que hay solo un Estado dentro de Chile, el Estado chileno, ¿cierto? Y que no reconoce otros estados o otras formas de gobierno. Mientras eso no cambie, la autonomía del movimiento mapuche no va a poder ser efectiva. ¿Me entiendes? Sí. Te pongo otro ejemplo. Hay países en América Latina, Bolivia, por ejemplo. Bolivia tiene un estado plurinacional. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado de Bolivia reconoce otras formas de gobierno dentro de su país. O sea, pueden haber otras formas de Estado dentro de Bolivia. Estados indígenas. ¿Ya? Y por lo tanto, si el Estado, cuando el Estado logra eso, cuando el Estado logra incluir más estados pequeños dentro del chileno en este caso, lo que hace es flexibilizar la legislación y darle esa autonomía a los pueblos indígenas para que ellos puedan legislarse dentro de sus parámetros, dentro de sus conceptos y dentro de su mundo, en realidad. Por eso, la autonomía y el autogobierno, claro, uno puede decir, ya, pero el pueblo mapuche vive en el campo, por lo tanto, pueden vivir como ellos quieran. Pero no es así, porque porque ellos están bajo la legislación estatal chilena hoy en día. Sí. Le falta, sí, más, o sea, falta integrarlos, porque no le damos lo que Claro. le corresponde. Y con respecto al movimiento estudiantil, todavía queda pendiente muchas cosas. O sea, todavía, en realidad, las 3 o 4 cosas que nombraste en tu cita aún no se cambian. Por ejemplo, la gratuidad, hoy en día todavía no hay gratuidad en Chile. La educación pública tampoco existe. Tampoco existe la educación pública. ¿Y por qué es tan...? A mí me parece que este punto es súper importante, la de la educación pública. ¿Por qué? Porque en Chile, al tener una educación pública,
¿cierto?, estatal, esas instituciones van a actuar en torno a ciertos valores estatales. Por ejemplo, una universidad pública hoy en día actúa, todas sus personas actúan en torno a un objetivo común, ¿cierto?, de bienestar colectivo, del desarrollo nacional, ¿cierto? Tiene un objetivo mucho más colectivo que una universidad privada, por ejemplo. Una universidad privada lo que quiere es que tú te titules nomás. En cambio, una universidad pública hoy en día quiere que tú seas un profesional para hacer un aporte a la sociedad. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es tan importante la educación pública, porque los valores que va a inculcar la educación pública no van a ser los mismos valores que inculca la educación privada. Y los valores en la gente es súper importante porque finalmente es lo que trasciende los valores. Y lo que uno piensa de la sociedad es lo que finalmente trasciende. Mientras tengamos valores privativos, valores súper individualistas, valores tan mercantilizados, ¿cierto? Mientras tengamos ese tipo de valores, no vamos a poder evolucionar mucho, que digamos. Por eso es tan importante la educación pública. Y con respecto a la selección, es que mientras no cambien los valores de la educación pública, la selección va a ser igual. O sea, vamos a seleccionar a los mejores para que entren a estudiar y los peores que no tengan estudios. Todavía hay selección en Chile. Todavía se hace la PSU. Eso no ha cambiado. Pueden haber proyectos y pueden haber ideas, ¿cierto? Pero mientras no se cambie la realidad, o sea, mientras los niños que salen de cuarto medio todavía tengan que dar la PSU, no hay nada cambiado. Es cierto, al final sí es cierto. Bueno, y habiendo respondido esto, ¿usted cuál cree que son las fortalezas de ambos movimientos y el impacto que tuvieron en el cumplimiento de estos objetivos? Yo creo que la fortaleza del movimiento de ambos es que perduraron en el inconsciente de la gente. O sea, no fue un movimiento que surgió en un año y se terminó y después ya nadie habló de eso, sino que surgieron, se construyeron, ¿cierto? No surgieron tampoco así como de la espontaneidad, sino que se fueron construyendo y lograron traspasar generaciones, opiniones, y hoy en día son movimientos importantes en Chile, o sea, son motivo de debate a todo nivel, a nivel familiar, político. Y de hecho, estos dos, el movimiento mapuche y el movimiento estudiantil, ¿qué lograron también? Lograron instalar una problemática para los futuros gobiernos. O sea, cuando próximamente tengamos presidentes o candidatos a presidenciales, ellos van a tener que tocar estos dos temas, porque son temas que están al debe. Por lo tanto, ya lograron que su problemática sea parte de la política pública. Y eso es súper importante. Sí. Ahora tienen que tomarlos porque igual llevan harto tiempo sobre la mesa. Exacto. Alguien tiene que darle solución a eso. Y yo creo que los candidatos a presidente que se van a postular van a tener que hablarlo, van a tener que dar su opinión, dar su mirada, etcétera, etcétera. Cierto. Y habiendo dicho la fortaleza, voy a seguir con la pregunta de cuál cree que son las debilidades o adversidades y problemáticas que tuvieron y tienen que superar en este periodo. Ya, mira, yo creo que la debilidad de ambos movimientos es que lamentablemente en Chile para conseguir un cambio
tiene que haber una fuerza unánime. Es decir, tienen que ponerse todos los participantes del movimiento tienen que ponerse de acuerdo para poder negociar. Y eso es importante porque cuando uno negocia, primero tienes que negociar con los de tu grupo, para después poder negociar con el adversario. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, en el caso de que yo fuera mapuche, yo tendría que primero ponerme a discutir con mis compañeros mapuche y decir, bueno, ¿qué vamos a pedir? ¿Cuáles son nuestros pisos mínimos? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Si tú quieres color verde y yo quiero color naranjo, entonces vamos a tener que ponernos de acuerdo. Nosotros primeros, y luego ponernos de acuerdo para poder discutir eso con el adversario, en este caso con el Estado. Entonces yo creo que esa es una debilidad y es una dificultad hoy en día para los movimientos, el poder generar una opinión colectiva unánime. Eso. Sí, es necesario primero estar de acuerdo uno para poder hacer y llevar a cabo. Y para tener la fuerza para poder lucharla. Sí. Bueno, habiendo dicho esto, lo voy a dejar con mi compañera Denise para poder proseguir. Continuando con las preguntas, ¿cuál es su opinión en torno a las medidas que ha tomado el Estado para responder a las propuestas y demandas del movimiento estudiantil y el movimiento mapuche? ¿Cuál es mi opinión respecto a lo que ha hecho el Estado? Al Estado a responder las propuestas de las demandas estudiantil y mapuche. Me parece que ellos han actuado en torno o de acuerdo a lo que ellos representan. Los estados, o sea, los gobiernos de Chile, hoy en día, lo que hacen es representar a un sector social súper minoritario, que es el sector empresarial. Por lo tanto, las respuestas de los gobiernos han sido súper deficientes para toda la demanda completa que hay de ambos movimientos. O sea, ambos movimientos han planteado una problemática súper compleja y súper difícil de cambiarla y de llevarla a cabo, y el Estado lo que ha hecho es responder con parches, responder con fuerza policial y no cambiar finalmente las peticiones, lo que se estaba solicitando. Entonces me parece que la respuesta de los estados son respuestas que no dan el ancho para la complejidad de las demandas. Y por eso estos movimientos perduran, finalmente. Por eso perduran, porque ningún gobierno, ya sea gobierno de izquierda o gobierno de derecha, ningún gobierno ha dado el ancho para decir, ya, vamos a hacer una reforma que esté a la altura de las peticiones. Ninguno ha hecho eso. Y mientras ninguno haga eso, el movimiento va a seguir. ¿Y usted piensa que el Estado haya podido integrar algunos otros ejemplos de forma o propuesta para acabar con el descontento de estos colectivos? Y si es así, explique su respuesta. Ya, eso es importante. En ambos movimientos, mira, ambos movimientos partieron como movimientos minoritarios, ¿cierto? Como movimientos que eran difíciles de incluirlos a la política, pero luego nos dimos cuenta que no era tan así, porque hoy en día, en el Parlamento, estos dos movimientos están representados por personas. Por parte del movimiento mapuche, en el Parlamento hoy en día está Emilia Nullado. ¿La conoce? No. Ya, ella es diputada, pero ella es mapuche. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tiene que hacer ella, o sea, su rol, su objetivo es representar
representar la fuerza mapuche en el Parlamento. ¿Cierto? O sea, sería como lo correcto. Si hay una mapuche en el Parlamento, tendría que representar a cabalidad todo lo que quiere la fuerza mapuche. Sin embargo, creo que ese tipo de fuerza no es suficiente. O sea, el Estado ha dicho ya, vamos a integrar parlamentos diversos, vamos a darle una oportunidad a una parlamentaria que sea indígena, etcétera, pero eso no va a resolver nada del movimiento. Por otra parte, el movimiento estudiantil también tiene representantes en el Parlamento. O sea, hoy en día está Camila Vallejo, está Giorgio Jackson, ¿cierto? Están en el Parlamento y ellos fueron actores importantes en el movimiento del 2011. También están en el Parlamento hoy en día, pero tampoco han logrado resolver la problemática. Entonces, claro, uno dice, existe integración, existe oportunidades, pero no resuelven el problema de fondo. Y bueno, terminando con la entrevista, queríamos centrarnos en la forma de protesta presentes en Chile actual, enfatizando las protestas del movimiento mapuche. Exquisito. La violencia dentro de una protesta es algo que se normaliza en cierta manera los tiempos recientes, sea esta proveniente de las fuerzas de orden de nuestro país o de los mismos protestantes, los cuales en ocasiones se utilizan como represalia a las acciones del cuerpo policial o como una forma de contrarrestar el carácter represivo del Estado. Y según la página periodística Mapu Express, la violencia es algo contable en su totalidad y es expresado así en esta cita como organización que defiende los derechos humanos. Condenamos toda forma de violencia, pues rompe el mínimo pacto de convivencia que es la base para la construcción de una sociedad plural y diversa. Solo a través de un diálogo sincero y en igualdad de condiciones se puede avanzar hacia la solución de estas demandas históricas y estructurales que plantea el pueblo mapuche, y solo a través del diálogo se contribuye y fortalece el fortalecimiento y legitimación de las instituciones democráticas. Entonces la pregunta es, ¿usted ha participado en alguna protesta de alguno de los movimientos que respondió a esa pregunta? Sea el ya mencionado movimiento mapuche o alguno de los movimientos estudiantiles, y si es así, ¿cómo fue la experiencia de tal protesta? Ya. En el sentido de cómo es mi forma de protestar, ¿esa es como la pregunta? Sí. O sea, si yo soy de los que ejercen o no la violencia en la protesta. Sí, a eso queríamos llegar. Ya. Yo personalmente no soy la primera línea. No soy las que se encapuchan. Lamentablemente no lo soy. Sí he visto en carne propia cómo se ejerce la violencia por parte de la fuerza policial y también por parte de los manifestantes. Pero a mí me gustaría hablar como de la violencia, o sea, yo no soy de las que condenan la violencia, no soy de las personas que dicen, no, es que no hay que ponerse violento ni nada, sino que yo soy de las personas que mejor prefiere entender la violencia. ¿Por qué se produce? ¿Por qué se produce la violencia? O sea, porque hay gente que está aún más enojada que yo
y que es capaz de armar una barricada en la calle. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo no soy de la que arma las barricadas, porque quizás yo no tengo tanta rabia, pero sí, una persona que arma esa barricada debe tener una rabia profunda de por qué quiere hacer eso. ¿Me entiendes? Entiendo. Entonces, me parece que la violencia en la protesta, yo por lo menos no la realizo, no la avalo tampoco, pero sí la logro entender muy bien, por qué surge la violencia. ¿Cuál es el origen de la violencia? ¿Ya? Y otra cosa, ¿por qué el Estado se preocupa más de castigar la violencia en la protesta que de resolver los problemas? Porque si el Estado no quisiera violencia en las calles, entonces resolvería todas las demandas al tiro. ¿Me entienden? O sea, ya, para que la gente no salga a protestar, aprobemos todas las leyes. Ya, para que la gente no se ponga violenta en la calle, aprobamos al menos un requisito de todos los que piden. ¿Me entienden? Entonces el gobierno se preocupa más de no legislar, de no reformar las leyes, o sea, que todo se mantenga igual, y la gente que protesta, le mandamos fuerza policial. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que los medios de comunicación también juegan un rol importante en demostrar que finalmente la protesta es un acto vandálico, no es un acto legítimo de solicitud de demanda. Y eso es lo que finalmente a mí me duele mucho, porque yo he visto gente que mira la tele y mira las noticias y condena mucho a la gente que protesta, o sea, las toman como gente delincuente. Y es porque también se forma como este diálogo entre quienes ejercen la violencia de la protesta y entre la fuerza policial. Entonces hay como guerra, se ve como que si fuera todo tan terrible, y que es terrible, porque en la calle es terrible estar ahí, pero finalmente no dejan que se solucionen los problemas reales, que es el por qué la gente está haciendo la violencia. Claro. Podríamos Se decir mete que... todo al mismo saco, pues, al final. Podríamos decir que el Estado y los medios de comunicación, en vez de preocuparse de la raíz del problema, empiezan a dar el foco a la violencia, a la protesta, y dejar una mala imagen que no tiene nada que ver con la realidad. Sí, eso es. Bueno, creo yo que esas serían todas las preguntas. Estamos ya llegando al final de nuestra entrevista. Como dije al principio, es un tema que da mucho que hablar, y creo que con las preguntas que hicimos, creo que generamos un muy buen conversatorio. Sí. ¿Cree usted? Sí, me encantó a mí. Gracias. Bueno, como últimas conclusiones, ¿algún comentario que usted quiera dar sobre la entrevista, aspectos que no le gustaron, para que nosotros podamos seguir mejorando, aspectos que quizás en su parte estuvieron bien, o algo personal sobre el tema en general? Me pareció que sus preguntas eran muy acertadas, porque me dieron a mí la posibilidad de poder explayarme y poder responder muy desde mi opinión todo lo que yo pienso de los movimientos sociales, y eso es importante, la opinión de la gente es súper importante. Así que los felicito por ese lado, por hacer muy buenas preguntas y por preguntas muy acertadas. ¿Ya? Eso, y me gustaría que... o sea, yo creo que la conversación en cuanto a los movimientos sociales es fundamental, porque así uno se va retroalimentando y va conociendo cómo piensa el de al lado, qué es lo que ve la gente. Entonces, eso, me parece que estuvo súper buena la entrevista, me gustó mucho. Gracias por sus preguntas, y que todo les salga bien. Eso. Muchas gracias a usted por ser parte de este proyecto y de este proceso educativo.
Ha sido muy grato tenerla en este espacio virtual. Y nada, como despedida, esperamos que usted tenga una muy buena tarde y un muy buen lo que resta del fin de semana. Y nada, eso. A Adiós. ustedes, chiquillos, que estén muy bien, que les vaya bien en su trabajo. Nos vemos. Cuídese. Chao, Chao. usted también Chao. cuídese. También.